Muy buenas tardes a todos los presentes, que el Señor les bendiga. Hoy continuamos otra vez con nuestro estudio de Efesios. Esta vez nos toca estudiar los versículos 14 al 21 del capítulo 3 de Efesios. En la semana pasada, entonces rememorando un poco, estuvimos viendo los primeros versículos de este capítulo hasta el 20, ¿verdad? Que hablaba Pablo acerca de su ministerio, y nos estaba recordando algunas de esas riquezas que nosotros tenemos en Dios, ¿verdad? Algunos de esos poderes a que podemos acceder para poder vivir una vida más plena como creyente. Y en esta parte del 14 al 21 vemos entonces una oración hecha por Pablo a favor de los creyentes, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? A favor de los Éfesos, ¿verdad? Quien se dirige esta carta. Vamos a leer entonces para poder entrar en contexto de qué se trata esta oración. Y dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. A partir del 3:14 y en el resto de la carta somos exhortados a reclamar y a vivir conforme a estas verdades que nosotros vimos en los primeros versículos de esta carta. Bueno, Pablo presenta sus peticiones de oración a favor de los creyentes. Y esta es la segunda oración que se registra entonces en esta carta a los Efesios. La primera oración de Pablo dice entonces para los creyentes puedan conocer el poder de Dios, que vemos entonces eso en los primeros capítulos más o menos de esta carta. Tenemos que recordar siempre que esta es una carta continua, o sea que no son temas separados, sino que va entonces desarrollando algo continuo, ¿verdad? Entonces en la primera parte nosotros veíamos que la oración hecha por Pablo a favor de los creyentes era para que puedan conocer el poder de Dios. Y en la segunda parte entonces para que puedan usar ese poder que tenemos nosotros en Dios. Esta es una oración de ejemplo para todos los pastores, ¿verdad? Líderes de iglesia, porque ellos son los que ayudan a los miembros del rebaño a entender entonces el poder que nosotros tenemos en Dios en el ámbito espiritual, y también tienen que motivar para que se pueda utilizar ese poder, ¿verdad? Y a medida que vamos adentrándonos en la oración, vamos a ver cuáles son esos poderes, ¿verdad? Pablo insta a los creyentes también para que puedan responder a esa provisión soberana de Dios y ruegue a Dios para que los motive a hacerlo. Porque sabemos nosotros que en nuestra carnalidad y en nuestro pecado nos cuesta hacer lo que la Biblia pide de nosotros, vivir conforme a lo que en la Biblia pide, ¿verdad? Entonces por eso nos insta a nosotros a poder utilizar esos recursos, pero obvio que no vamos a hacerlo solos, ¿verdad? Entonces les voy a leer un poco la introducción en esta parte, entonces, para poder adentrarnos versículo a versículo, y nos dice: en esta gran oración de súplica a Dios y exhortación a sus hijos, Pablo ora en términos específicos por la fortaleza interna del Espíritu, por la presencia de Cristo que mora en el corazón del creyente, por un amor incomprensible e inabarcable que sature sus vidas, para que tengan toda la plenitud de Dios y para que la gloria de Dios sea manifestada y proclamada por medio de todo ello. Cada elemento se construye sobre la base del anterior. Es una progresión espléndida de capacitación en el poder espiritual. Entonces, en esta oración hecha por Pablo a favor de los creyentes, es una progresión que nos muestra entonces por qué camino vamos a estar andando para poder tener una madurez espiritual. Bueno, y cuando hablamos de progresión, quiere decir que no podemos saltarnos de un nivel a otro. El primer nivel se necesitará completamente para poder pasar al segundo nivel, ¿verdad?
y el tercer nivel. No podemos ir intercalando ni saltándonos niveles. Es una progresión que se necesitará entonces pasar por cada una de las etapas para poder llegar a lo último, que es la madurez espiritual. Entonces, adentrándonos en lo que es versículo a versículo, vamos a ver primeramente del 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Empieza entonces por esta causa. Esta palabra por esta causa nosotros ya encontramos en el 3.1, que es un estudio que ya hicimos en el anterior. En el primer versículo de este capítulo nos dice también por esta causa. También nos dice en el versículo 15 del capítulo 1, nos dice también por esta causa. Es entonces una repetición. Nosotros podemos darnos cuenta que a lo largo de esta carta Pablo repite muchas de sus palabras. Va recalcando cada palabra. Vamos a escuchar mucho acerca de poder, acerca del amor, acerca entonces de las riquezas que tenemos en Cristo. Repite mucho porque son temas importantes para que el creyente pueda tener fijado en la mente y se le quede lo que Pablo está queriendo decir, a fin de asegurarse de que entiendan correctamente estas verdades. Entonces, cuando dice por esta causa, se refiere a algo que ya dijo en el anterior, ¿verdad? No son temas separados, no es que su oración va a ser aparte o va a referirse a algo distinto a lo que ya está diciendo o estaba diciendo. Entonces, ¿cuáles son esas causas? ¿A qué hace referencia Pablo? Hace referencia entonces a que Cristo nos da vida con Él, que es algo que entonces estuvo explicando en versículos anteriores, que somos hechura suya, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, y que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces a esto se refiere por esta causa. Está entonces asentando las bases para poder tener la identidad correcta en Dios, ¿verdad? ¿Por qué entonces hace esto? Para que nosotros podamos como creyentes utilizar y usufructuar de este poder y de la plenitud que tenemos en Dios, ¿verdad? Por cuanto todos los creyentes son la habitación de Dios del universo trino y omnipotente, Pablo ora pidiendo que la energía ilimitada que reciben en Él se vea manifestada por completo. Entonces, para ilustrarle un poco a qué se refiere esto, sería que alguien multimillonario decidiese vivir como un mendigo o como alguien que está pidiendo limosna por la calle, como un vagabundo, ¿verdad? Alguien multimillonario. ¿Qué ustedes pensarían? Alguien con mucha plata, con mansiones, riquezas y viviendo de esa forma, ¿verdad? Con carencias. Entonces nosotros los cristianos, cuando somos hijos de Dios, entramos entonces en la familia de Dios, también tenemos esa riqueza ilimitada en la cual nosotros podemos acceder. Y ya no queda entonces que nosotros andemos como mendigos o que andemos entonces como un vagabundo por ahí, ¿verdad? Tenemos que tomar posesión de las cosas que Dios nos da, ¿verdad? De las riquezas que Dios nos da. Pablo entonces, cuando inicia acá su oración, él lo hace no con miedo, ni con temblor, ni atemorizado, no entonces dirigiéndose a alguien que le puede regañar o que es indiferente, no ante un Dios que tiene que apaciguar su ira como hacen los paganos. No sé si llegaron a ver películas o series donde, por ejemplo, para apaciguar la ira del Dios del trueno, qué sé yo, ofrecen sacrificios, ¿verdad? Son muy comunes en religiones paganas, ¿verdad? Pero en la religión cristiana que nosotros profesamos, la fe que profesamos, entonces no nos dirigimos ante un Dios a quien tenemos que apaciguarle su ira, sino ante un Dios entonces que es amoroso, que siempre está pendiente de su hijo, que siempre está en busca de lo mejor para su hijo. Así como nuestro Padre aquí terrenal siempre busca lo mejor para nosotros, ¿cuánto más entonces nuestro Padre celestial va a querer hacer todo lo mejor, ¿verdad? Sin importar lo que nosotros hayamos hecho, ¿verdad? En la primera parte, entonces, después de
por esta causa, dice, doblo mis rodillas ante el Padre. No, nos dice la posición en la que hace la oración. En esta parte tenemos que entender que Pablo no está diciendo que esta es la única forma en la que uno tiene que orar a Dios o que tiene que dirigirse a Dios de rodillas, ¿verdad? A lo largo de la Biblia, en la historia, encontramos muchas posiciones que los hombres de Dios han tomado. Moisés, por ejemplo, para poder interceder por Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Para que Lot no sea consumido con ellos, él intercedió parado, ¿verdad? Estaban otras posiciones, ¿verdad? Otros ejemplos en la Biblia. Y aquí vemos entonces que Pablo decide colocar dentro de su oración entonces la forma en la que iba a desarrollar, que iba a elevar esa oración a favor de los creyentes, doblar su rodilla. Aquí entonces no está prescribiendo una postura exigida para la oración. Él no oraba siempre arrodillado, ¿verdad? En primer lugar entonces, la razón por la cual decidió entonces incluir dentro de su oración esta frase es para poder representar una actitud de sumisión, de reconocer que uno se encuentra en la presencia de alguien que posee un rango, una dignidad y una autoridad muy superiores. Por eso dice, por esta causa doblo mis rodillas, y luego a continuación describe ante quién fue esa posición tomada en la oración, ¿verdad? Para poder representar su sumisión delante de Dios. El segundo ejemplo o motivo por el cual podría presentar entonces esta parte sería para poder describir la pasión y una emoción intensa. Un ejemplo de esto entonces serían Esdras 9, 5 al 6, donde Esdras, espantado, con el corazón quebrantado, tras enterarse de los matrimonios mixtos entre israelitas con sus vecinos paganos, él cayó sobre sus rodillas y extendió sus manos para hacer confesión delante del Señor a favor de ellos. Entonces, el estar de rodillas también expresa, o aparte de sumisión, sería confrontación, ¿verdad? En este caso, pasión, como una desesperación delante de Dios para que Dios pueda prestarle atención a esa petición, porque es algo urgente, ¿verdad? Es algo grave para los creyentes. Entonces, para poder representar eso, la frase entonces de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, dice entonces a continuación, nos dice de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. No está diciendo que todos los seres humanos en el mundo entero son hijos de Dios, no. Está especificando entonces netamente quienes creen en Jesús y quienes forman parte de su familia, ¿verdad? La Escritura enseña con claridad que existen dos clases de paternidad espiritual, las de Dios y las de Satanás. Dios es el Padre celestial de aquellos que confían en Él, y Satanás es el Padre espiritual de quienes no. Y eso encontramos entonces en Juan 8. Podemos buscar entonces en los evangelios, vemos cómo Jesús especifica entonces esta parte. Juan 8:42 dice así: Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que de Él que me envió. En el 43 dice, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuanto habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces acá especifica muy bien Jesús en estos versículos que hay dos clases entonces de paternidad espiritual. Y dependiendo entonces de nuestras acciones y nuestras motivaciones, entonces nosotros vamos definiendo a lo largo de nuestra vida a qué tipo de padre estamos siguiendo, ¿verdad? ¿A nuestro Padre Celestial o somos parte entonces
del otro lado. No hay puntos medios, no hay matices grises, solamente blancos y negros, ¿verdad? También a continuación dice la expresión toda familia en los cielos y en la tierra. Se refiere entonces a todos los santos de todas las edades, aquellos que ahora están en los cielos y los que todavía quedan en la tierra. Ellos son los únicos que derivan con toda legitimidad sus nombres y apellidos de Dios el Padre. Toda familia creyente que forma parte integral de la única y gran familia espiritual de Dios, en la cual hay muchos miembros, pero un solo Padre de todos y una sola hermandad. Entonces Dios viene a ser el Padre de todos los creyentes desde los primeros tiempos, ¿verdad? Desde Adán y Eva, de Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Todos los creyentes que vivieron, que están viviendo ahora mismo y que van a estar incorporándose, ¿verdad? Hasta que llegue el fin. Dios es el Padre de ellos. Entonces Pablo acá está intercediendo por los creyentes y está especificando que esa oración es a favor únicamente de todas esas personas que forman parte de la familia de Dios. Vemos entonces a continuación la primera petición que hace. Primero vimos entonces que Pablo estaba especificando para quién iba esa oración, a favor de quién. Y ahora vemos entonces la primera petición a continuación, y es entonces para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Entonces, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Nosotros ya vimos esas palabras en los primeros versículos también de Efesios, ¿verdad? Y también vimos, no solamente en el capítulo 1, sino en el 3, Pablo va reiterando otra vez que nosotros tenemos acceso a esa riqueza y esa gloria, como hijos de Dios, sin importar si fuimos judíos o si somos gentiles o si de cualquier raza, entonces, o de cualquier nación, nosotros que creemos en Dios, entonces podemos acceder a esa riqueza y a esa gloria. Acá vemos entonces, ¿verdad?, que Pablo al especificar, ¿verdad?, esta oración, vemos que Pablo no solamente oraba entonces por su bienestar, sino por el bienestar de otros. Casi la mayoría de las oraciones registradas en Pablo en todas las cartas, no solamente en Efesios, sino en otras cartas que escribió, entonces es más bien por el bienestar espiritual de otros. Aun cuando él estaba perseguido, encarcelado, necesitado de muchas cosas, él especifica, por ejemplo, en Hechos o en otros lados, que pasó un naufragio, que fue encarcelado, que fue azotado, ¿verdad? Especifica cuáles son todas las dificultades que encontró, pero en sus oraciones siempre vemos registradas que le interesa más el bienestar de los demás. Y cuando oraba por sí mismo era para que él pueda tener siempre la fuerza, el poder, y para que el Señor siempre pueda respaldar el ministerio que está haciendo. Entonces todos en el pueblo de Dios deben ser como Pablo, teniendo una sensibilidad preponderante a las necesidades espirituales de otros con respecto a la salvación de los no salvos, la protección y el crecimiento espiritual de los salvos. ¿Cómo tiene que ser entonces nuestra oración? Siempre como prioridad el bienestar de nuestro hermano, ¿verdad? La salvación de los que todavía no están escuchando de Cristo, que no conocen a Cristo, y también el crecimiento y la protección de aquellos que quizás son nuevos, igual si son ya antiguos en el camino, ¿verdad?, para que siempre puedan continuar firmes en Cristo. La oración tiene que ser un esfuerzo constante que forma parte de nuestra vida diaria. La oración tiene que ser algo constante, que forme parte de nuestra vida diaria. Nosotros vemos en las parábolas que Jesús hizo y que quedan registrados, ¿verdad?, en algunos de los evangelios. Por ejemplo, la parábola del hombre que golpea la puerta de su vecino a medianoche pidiendo alimento para darle a un visitante inesperado. Y otra de las parábolas de una viuda inoportuna a quien a fin de cuentas obtuvo la ayuda de un juez malvado gracias a que se negó a dejar de hacer peticiones al respecto. Entonces la insistencia de estos dos hizo entonces que la persona a quien estaba pidiendo ayuda se levantase a otorgarle esa ayuda. El punto central de esta parábola no siempre es que nosotros tenemos que persistir en esa oración
o ir insistiendo como si fuera que Dios está haciendo a propósito para no escucharnos o no prestarnos atención, ¿verdad? Sino que nos recuerda que nosotros como hijos podemos acercarnos a Dios confiadamente porque Él está pendiente de nosotros y Él está queriendo escuchar nuestra voz y nuestras peticiones. Estas personas quizás en su carnalidad, ya sea por enojo o por otro motivo, dieron lo que se le estaba pidiendo, pero Dios con amor y con toda la predisposición para su hijo va a dar lo mejor. Como decía en una frase, ¿verdad? Que la única persona que puede interrumpir el sueño de un rey de madrugada es su propio hijo, ¿verdad? Y nunca va a ser mal recibido cualquier petición, por más estúpida que sea, de su hijo pequeño a un rey, ¿verdad? Si es de otra persona, sí. Entonces nosotros como hijos de Dios, cuánto más Dios va a estar dispuesto a escucharnos, ¿verdad? Entonces esto es lo que Pablo está queriendo mostrarnos nosotros los creyentes, que tenemos esa bendición espiritual de acercarnos ante un Dios que como Padre amoroso siempre va a estar dispuesto a escucharnos. Entonces, en esta oración nosotros vemos que Pablo pide capacitación espiritual para que los creyentes puedan utilizar esos recursos que tienen disponibles, todos esos recursos abundantes y disponibles en la vida diaria, ¿verdad? Para que los creyentes puedan hacer uso de eso. Como le decía al principio, siendo multimillonario, entonces no puede seguir viviendo como un vagabundo o como un mendigo, sino que tiene todos los recursos disponibles para mejorar su calidad de vida, ¿verdad? Entonces nosotros como creyentes, cuanto más que tenemos recursos abundantes en el ámbito espiritual, tenemos que hacer uso de ellos, ¿verdad? Para el creyente espiritual, estas riquezas en su gloria son ricas y deseables. Un verdadero cristiano siempre va a querer desear obtener esas riquezas. ¿Y cuáles son esas riquezas entonces? Que Dios nos escogió para Él antes de la fundación del mundo. Somos escogidos y nos da redención y poder. Fuimos salvos, fuimos perdonados. Nos da a conocer el misterio de su voluntad y nos da una herencia junto a su Hijo Jesucristo. Tenemos entonces herencia junto a Jesús. Entonces estas riquezas, el poder acercarnos a Dios como Padre, como Padre espiritual para nosotros. Entonces es una riqueza que nosotros podemos tomar uso o posesión de ello, ¿verdad? El primer paso entonces para vivir como hijos de Dios, para poder cumplir esta petición, es entonces el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué es el hombre interior? El hombre interior entonces se refiere entonces a la parte espiritual y emocional de una persona. El hombre interior entonces, eso que no se puede palpar, son donde se encuentran nuestras emociones, nuestras motivaciones, nuestros planes, proyectos, toda la esencia de una persona que no puede ser palpado. Es el hombre interior. Y el hombre exterior es lo que nosotros vemos, es el cuerpo, entonces que podemos tocar y palpar. Pablo, entonces vimos que él siempre se preocupó por la salud física de los creyentes, ¿verdad? A lo largo de sus cartas nosotros vemos que se preocupó por las ofrendas a Jerusalén, a los hermanos que estaban pasando por necesidad, ¿verdad? Se preocupó, pero en esta parte de la oración él enfoca específicamente el hombre interior, porque el hombre exterior estaba destinado a perecer, porque solamente es un alojamiento para algo temporal. Y la persona real entonces es el hombre interior, lo que está dentro de nosotros. Entonces, para que podamos ser fortalecidos, dice ahí, quiere decir que el hombre interior generalmente vive en esa, digámosle, en esa debilidad, vive enfermo o vive con anomalías. ¿Por qué? Por causa del pecado. La anomalía entonces se encuentra en el hombre interior y es allí donde Dios quiere obrar más. Su obra empieza con la salvación y después de ello su campo principal de trabajo sigue siendo el hombre interior, porque allí es donde existe la vida espiritual y donde se debe de creer. Entonces a Pablo le interesa más el fortalecimiento del hombre interior, porque lo externo se va a ir desgastando, va a ir pereciendo, va a ir muriendo, pero el interior es lo que tiene que ser fortalecido día a día, ¿verdad?
Solo entonces el Espíritu de Dios puede fortalecer nuestro espíritu. Vamos a leer Romanos 8, 5 al 6 para poder comprender mejor esta verdad. Romanos 8, 5 al 6 dice así: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Haz entonces, no hay aquí matices grises, solamente blancos y negros. El Espíritu es el que habita en nosotros, hacemos las cosas del Espíritu o le hacemos caso a nuestra carne y todo lo que nos pide la carne, ¿verdad? Entonces el cristiano obediente, efectivo y productivo debe ser consciente del Espíritu, lleno del Espíritu y controlado por el Espíritu. Debe ser consciente que tiene que alimentar ese Espíritu, que tiene que entonces ser fortalecido en el Espíritu. ¿Y cómo se logra eso? Entonces, meditando en la palabra de Dios, orando constantemente, estando entonces no solamente conocer teóricamente lo que en la Biblia nos dice, sino llevar a la práctica, que todo ese conocimiento pueda ir moldeando también nuestra forma de pensar, nuestras decisiones, nuestro actuar, pueda ir moldeando. Bueno, cuando el hombre interior se alimenta con regularidad con la palabra de Dios y busca hacer la voluntad del Espíritu en todas las decisiones de la vida, el creyente puede estar seguro de que será fortalecido con poder en su espíritu. Entonces, esto no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Así como cuando uno va a ejercitar su cuerpo, los músculos o quizás el músculo tonificado o las marcas no van a aparecer por 1 o 2 semanas de ejercicio, sino que es algo disciplinario que tiene que abarcar todo, alimentación, buen descanso y otras cosas, ¿verdad? Entonces, contribuye otros factores para que pueda ser efectivo. Así también en el ámbito espiritual, ¿verdad? Incluye muchos factores para que ese espíritu pueda ser fortalecido y requiere de mucha intencionalidad de cada uno. Estar con esa intención y, digámosle, con esa convicción de que quiere hacer lo correcto de parte de Dios y disciplina su cuerpo. La disciplina es que no siempre vas a sentir querer hacer eso, pero le obligas a tu cuerpo que pueda hacer porque eso es lo que conviene, ¿verdad? Entonces, así también nos dice que requiere de disciplina y de estudiar la palabra de Dios. Cada bocado de alimento espiritual y cada porción de ejercicio espiritual añade a nuestra fortaleza y capacidad de resistencia. El crecimiento espiritual se puede definir entonces en términos de frecuencia decreciente del pecado. A medida que decrece el pecado en nuestras vidas, es donde vamos creciendo también espiritualmente, ¿verdad? Vamos madurando espiritualmente, cuando nuestro yo va disminuyendo. Cuando más nos acercamos a Dios, entonces más lejos estaremos del pecado. Y podemos decir entonces como Pablo en 2 Corintios 4, 8 al 12, como ya leímos en el estudio anterior, que podemos estar atribulados en todo, pero no vamos a estar angustiados por eso. Podemos estar en apuros, pero no desesperados. Podemos ser perseguidos, pero no desamparados. Podemos ser derribados, pero no destruidos. Y podemos llevar en nuestro cuerpo siempre, en todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Podemos ver intencionalidad de parte de Dios que trabaja en nuestras vidas constantemente en todo y hasta en los pequeños detalles. Entonces, continuando un poco en el versículo 17, en la primera parte nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. El propósito entonces de ser fortalecidos con poder en el hombre interior, lo que estuvimos explicando, es para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones. Y esto se refiere más a un proceso de santificación. Entonces la palabra compuesta, que es formada acá, la palabra habita en el original,
se refiere entonces a una connotación de no solamente estar en el interior de la casa, que es nuestros corazones, sino sentirse allí como en casa, instalado, arraigado, como un miembro de la familia. Nosotros cuando somos perdonados nuestros pecados y nos arrepentimos, ¿verdad? Cristo habita en nuestros corazones cuando nacemos de nuevo. Pero Dios entonces no puede no puede sentir que es su hogar nuestro corazón hasta que empiece a habitar en él y empiece a hacer esos cambios de santificación, ¿verdad? Hasta que el Espíritu controle nuestra vida, Jesucristo no puede sentirse cómodo allí y se limita a quedarse como un visitante tolerado. Entonces aquí se refiere con la frase de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, se refiere más bien a la calidad de esa permanencia y su presencia allí. Entonces, un ejemplo para que podamos entender mejor esa parte, ¿verdad? En un folleto titulado Mi corazón, el hogar de Cristo, entonces dice lo siguiente: representa entonces la vida cristiana como una casa en la que Jesús pasa por los cuartos uno por uno. En la biblioteca, que es la mente, Jesús encuentra basura de toda clase sin valor, los cuales procede a echar fuera y a reemplazar con su palabra, ya sea ideas erróneas, conceptos erróneos, digámosle que paradigmas mentales que no van entonces en armonía con la palabra, va quitando. En el comedor del apetito encuentra muchos deseos pecaminosos, listados en un mundo mundano. En el lugar ocupado por las cosas como prestigio, materialismo y lujuria, coloca humildad, mansedumbre, amor y todas las demás virtudes por las que deben sentir hambre y sed todo creyente. Pasa por la sala del compañerismo, donde encuentra muchas compañías y actividades mundanas. Luego pasa por el taller, donde solo se está haciendo juguetes, el guardarropa, donde se esconden muchos pecados ocultos, y así hasta recorrer la casa entera. Solo después de haber limpiado cada habitación, cada armario y cada esquina de todo pecado y necedad, puede él instalarse y sentirse como en casa. Entonces Jesús entra en la casa de nuestros corazones en el momento que nos salva, pero no puede vivir a gusto allí y satisfecho hasta que esté limpia de pecado y llena con su voluntad. Esto también nosotros hemos representado en nuestra vida diaria. Cuando alguien compra una casa quizás de que ya fue habitado por otra persona, es una casa medio abandonada, no puede sentirse en casa o como un hogar hasta que haya quedado cada rincón. Entonces, ¿cómo le gusta a esa persona, verdad? Con un aroma agradable, con buena pintura, quizás asegurándose que cada grieta esté cerrado, ¿verdad? No puede sentirse como su hogar hasta que haya entonces entrado en cada rincón de esa casa y lo haya hecho de acuerdo a como Él quiere, ¿verdad? Entonces, asimismo también Jesús se siente en casa en nuestros corazones cuando empieza a ir quitando en nuestras vidas todo aquello que no es armónico con la palabra, ¿verdad? Continuando entonces la segunda parte del versículo 17 hasta el 19, vemos entonces la abundancia del amor. El ser fortalecido en el hombre interior, que es la primera petición de Pablo, nos lleva entonces a que Cristo se sienta como en casa dentro de nuestros corazones. Y esto lleva entonces a que un amor que es incomprensible pueda inundarnos. El resultado de nuestra rendición al poder del Espíritu y sumisión al señorío de Cristo en nuestros corazones es amor. Entonces, el resultado de lo que nosotros estuvimos viendo, ser fortalecidos en el hombre interior y que Cristo habite en nuestros corazones, da como resultado el amor. Llegamos entonces, como Cristo se domicilia en nuestra vida, empieza a desplegar su propio amor en nosotros y por medio de nosotros. Siempre que Él habita con toda libertad en nuestros corazones, llegamos a estar arraigados y cimentados en amor, es decir, establecidos sobre un fundamento firme y fuerte que es el amor. Entonces, acá, como le estaba ya diciendo al principio en la introducción, esta es una progresión que no puede entonces saltarse los niveles o las etapas. Primero, entonces, el ser fortalecido en el Espíritu hace
que Cristo pueda habitar en nuestros corazones como su hogar. Y cuando Cristo se siente en nuestros corazones como su hogar, es donde puede entonces desplegar su amor en nosotros. Y el amor que tiene que sentir el cristiano entonces es el amor ágape, que es una cuestión de voluntad y no asunto de sentimiento ni emoción. Aunque el amor casi siempre está acompañado de emociones y sentimientos profundos. Amar entonces es dar con abnegación, siempre dando y siempre negando el yo, negar el ego y dar a otros. Así como Pablo demostró en esta oración, el bienestar de los hermanos siempre fue su prioridad. Entonces, de esa forma también, cuando Cristo habita en nuestros corazones, podemos amar sin condiciones, sin importar si la otra persona se merezca o no ese amor, o si se lo ha ganado, o si nos ha fallado. Bueno. Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces aquí Jesús en los evangelios de Juan nos estaba diciendo de que esa es la vara, digámosle, la representación del amor. Dar su vida entonces a favor para que otros puedan vivir y puedan gozar de esa vida eterna, a pesar de que uno salga perdiendo, se sacrifica por los demás. El amor entonces, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Cristo nos dejó entonces el ejemplo de cómo tenemos que amarnos unos a otros. Entonces, avanzando un poco, cuando nosotros logramos entonces tener ese amor ágape, entonces también muchos de los pecados y muchas de las divisiones de la iglesia disminuyen, ¿verdad? Muchos de los roces, porque las relaciones tensas entre esposos o esposas, entre compañeros de trabajo, entre cristianos, entre hermanos y hermanas, o de cualquier otra persona, nunca es una cuestión de incompatibilidad o choque de personalidades. No tiene nada que ver si uno es compatible con otra persona o no, sino tiene que ver más con un asunto de pecado, porque uno está queriendo estirar de su lado, ¿verdad? Uno está queriendo tener la razón por encima del otro, o está queriendo entonces por orgullo o ego siempre exaltarse, ¿verdad? O humillar al otro, ¿verdad? Entonces siempre esos roces aquí dentro de la iglesia, en nuestras casas o en cualquier ámbito de nuestras vidas, entonces tiene que ver con el pecado. La ausencia del amor, entonces es la presencia del pecado. La ausencia del amor no tiene nada que ver en absoluto con lo que nos sucede a nosotros en algo externo, sino todo que ver con algo que está sucediendo en nuestros corazones. En una de las partes, ahora no recuerdo el versículo, dice entonces que las contiendas, las rebeliones, las guerras salen de nuestro corazón, ¿verdad? Sale producto del pecado en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros somos inundados por el amor, nuestro trato a los demás va a ser mucho más suave, mucho más bondadoso y siempre va a querer el bienestar de la otra persona. Y cuando llegamos a sentir ese amor, vamos a sentirnos arraigados y cimentados en ese amor. Nos dice entonces que cuando estamos arraigados y cimentados, llegamos a ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de ese amor. Entonces ahí nos dice que cuando Cristo habita en nuestros corazones, se siente como su hogar, derrama en nuestros corazones ese amor ágape, el amor incondicional de Dios. Nosotros podemos ser capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la altura, la longitud y la profundidad de ese amor. ¿Qué quiere decir entonces? Que esto no puede ser definido o no puede ser entendido, digámosle que intelectualmente, sino es algo que se tiene que experimentar. El cristiano experimenta la comprensión del amor pleno cuando llega a esa etapa de la vida. Y recordemos que esta es una progresión de madurez espiritual. Hay otros pasos que tiene que hacer. O sea que si no estamos todavía en esto, quiere decir que nos quedamos en el primero o segundo nivel, ¿verdad?
Entonces, esto no tiene que ver con los sentimientos lindos o cálidos que son los encargados de traer esa comprensión, sino una obra directa de parte de Dios. Recordemos que Cristo habita en nuestros corazones y es Cristo que a través del Espíritu derrama su amor en nuestros corazones para que nosotros podamos darlo a otros, no para que nosotros podamos atajar todo para nosotros, ¿verdad? Y retener todo para nosotros. La comprensión de este amor viene como resultado en mantenerse inmerso de continuo en las cosas de Dios y de forma especial en su palabra. Cuando dice entonces comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor, consiste en entenderlo en su plenitud. El amor está dispuesto a ir en cualquier dirección y superar todas las distancias. Va donde quiera que sea necesitado durante todo el tiempo que sea requerido. Jerónimo, un padre de la iglesia primitiva, dijo que el amor de Cristo alcanza arriba hasta los santos ángeles, abajo a quienes están en el infierno, y la longitud cubre a los hombres que van de camino al cielo, y su anchura alcanza a quienes se están desviando de los malos caminos. Entonces, cuando dice o especifica estos tipos, no está diciendo entonces que son categorías o tipos de amor, sino más bien para poder expresar ese carácter vasto y completo que tiene el amor. Cuando habla de la anchura, por ejemplo, podemos ver reflejado el amor por la aceptación de Dios hacia los gentiles y judíos por igual en Cristo. Cuando vemos la altura del amor de Dios que nos bendijo en toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando dice entonces la profundidad del amor de Dios, Dios se extiende entonces hasta lo más bajo y lo más vil de la depravación humana para redimir a quienes están muertos en sus delitos y pecados. Entonces se refiere más bien al poder vasto y pleno que tiene ese amor, que puede cubrir todo, ¿verdad? Que es mucho más incluso de lo que nosotros podemos llegar a necesitar, que inunda todo. Y en la siguiente frase que dice entonces, conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Podemos llegar a conocer el amor de Cristo, a pesar de que no podamos quizás comprenderlo del todo porque somos seres finitos y no podemos abarcar todo lo infinito o lo vasto que es Dios, porque nosotros, nuestra mentalidad, ¿verdad?, pequeña, nuestra comprensión limitada, no podemos comprender del todo, pero Cristo nos ayuda en esa debilidad y nos ayuda a comprender. Y esto entonces hace que el mundo pueda entonces mirar de forma rara quizás, o pueda no comprender por qué los cristianos actúan de cierta forma, ¿verdad? No pueden comprender el gran amor de Cristo, porque Cristo no puede darse a entender a ellos porque Cristo no habita en sus corazones. Pero si Cristo habita en nuestros corazones, podemos llegar a comprender cuando experimentamos ese amor, cuán pleno y cuán vasto es ese amor. Podemos llegar a ese conocimiento. En el versículo 19, en la última parte del versículo 19 dice, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esta es una progresión. El ser fortalecido en nuestro espíritu hace entonces que Cristo se sienta como su hogar en nuestras vidas, derrama su amor en nosotros para que demos a otros. Y así nosotros entonces somos llenos de toda la plenitud de Dios. Esta parte de ser lleno significa entonces llenar hasta lo máximo y se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento que alude a un dominio total. Cuando un hombre entonces actúa con cólera, está totalmente dominada por el odio. Como ejemplo, ¿verdad? O cuando alguien está feliz, está totalmente dominado por el gozo. ¿Qué quiere decir? Algo que lo domina adentro se exterioriza en sus obras, ¿verdad? No necesita decir a los hermanos, yo estoy lleno de Dios. Eso se va a ver en sus obras. Eso se va a ver en sus acciones, ¿verdad? Entonces, como ejemplo para poder entender esta parte, tengo entonces acá un testimonio de un hombre que en una de sus reuniones cuenta lo siguiente. Me bajé en una estación de tren en Pensilvania como un vagabundo y durante un año mendigué en las calles para sobrevivir. Cierto día toqué el hombro de un caballero y le dije, oiga señor, ¿me puede dar una moneda?
Tan pronto vi su rostro, me aterré al darme cuenta de que se trataba de mi propio padre. Le dije: Padre, Padre, ¿me reconoces? Él me rodeó con sus brazos y dijo con lágrimas en los ojos: Oh, hijo mío, al fin te encontré. ¿Y quieres que te dé una moneda? Todo lo que tengo es tuyo. Ahora considera esto: yo era un mendigo y le estaba rogando a mi propio padre algunos centavos, mientras que él estaba buscándome durante 18 años para darme todo lo que tenía. Entonces este es apenas un pequeño cuadro de lo que Dios quiere hacer con sus hijos. Para que nosotros podamos entonces ser llenos o poder ser llenos de toda la plenitud de Dios, tenemos que empezar primeramente en meditar cuáles son los atributos de Dios, cuáles son sus características, para poder dimensionar o magnificar a qué se refiere la plenitud de Dios. ¿Cuáles son entonces? Tenemos que pensar en su majestad, en su sabiduría, en su amor y su misericordia, paciencia y bondad y todas las demás cosas que Dios hace y que es. También a través de la naturaleza podemos ver lo vasto que es Dios. Y cuando somos llenos de Él, entonces Dios nos ayuda a que nosotros podamos hacer lo que la Biblia nos pide a nosotros. Entonces esto es un poco difícil, digámosle, porque no podemos llegar en esta vida al menos a conocer con toda claridad o exactitud o dimensionar totalmente en su 100%, mejor dicho, la plenitud de Dios. Pero Dios va a seguir santificándonos hasta que Él vuelva. Nos va a preparar, ¿verdad?, para poder entonces llegar a eso. En los versículos 20 al 21, entonces, gloria al Señor. En esta parte, entonces, para culminar, Pablo hace una doxología o un himno de alabanza y gloria, que se introduce entonces con las palabras: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo llegamos a este versículo? Las personas que quieren separar, digamos, estos versículos, generalmente dicen: bueno, le voy a hacer una petición a Dios, le voy a hacer una oración total, Él va a hacer mucho más de lo que yo estoy esperando. Pero esperemos, acá es una oración de progresión. Este es entonces una etapa que no puede ser saltado. ¿Cómo llegamos a esta parte entonces? ¿Cómo Dios va a poder entonces darnos mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos? Cuando primero entonces nos vamos en el primer eslabón, cuando somos investidos del poder de Cristo, que luego habita en nuestros corazones, cuando somos llenos de ese amor y comprendemos el amor de Dios, cuando somos plenos en Dios, llegamos entonces a llenarnos de lo que es Dios. Ahí Dios nos da todo lo que nosotros le pedimos, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Recién ahí llegamos. Entonces esto no puede ser saltado. No podemos entonces reclamar esa promesa si no hemos hecho nosotros los otros pasos y no hemos recorrido los otros caminos. Acá nos dice entonces que no existe situación en la que el Señor no pueda usarnos siempre y cuando estemos sometidos a Él. Dios puede utilizarnos en cualquier circunstancia, en cualquier momento de nuestras vidas, puede hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros quizás impactar muchas vidas. Pero ¿cómo entonces podemos llegar a eso? Cuando nosotros somos llenos de toda la plenitud de Dios. Y ese es entonces el último eslabón de todas otras cosas que se tiene que hacer. Dios puede utilizar nuestras vidas y ser vasos útiles en sus manos si es que nosotros somos llenos de esa plenitud de Dios. Vemos entonces que a lo largo de las cartas de Pablo, todo lo que se registra en Hechos y todo lo que hizo a favor de los creyentes, Pablo lo hizo, no fue con sus fuerzas, sino fue con el poder de Dios. El poder de Dios, que no había una sola cosa dentro de su voluntad del Señor que Él no pudiese ver realizada para gloria de Dios. Él sabía y entendía que Dios le respaldaba y Él entonces se movió, se arriesgó y siempre vio respaldado entonces el poder de Dios en cualquier situación. Entonces esto se logra por una rendición voluntaria.
Dios se muestra poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Solo entonces de verdad somos efectivos y solo en Él somos glorificados en verdad. El amén del final confirma que tal meta es valiosa y vale la pena esforzarse por alcanzarla. Es muy fácil decir, recorrer estos caminos, pero es muy difícil hacerlo, ¿verdad? En el camino encontramos muchos obstáculos, nuestros propios sentimientos, nuestras propias luchas internas, nuestras emociones que nos llevan por diferentes caminos muchas veces. ¿Verdad? Entonces, esta es una progresión de madurez que no puede ser saltado, ¿verdad? Y al final, cuando alguien es maduro espiritualmente, no necesita alardear de las cosas que hace. Cuando alguien se vacía de su ego, no necesita decir yo hice esto, o yo oro, o yo ayuno, o yo leo la Biblia para hacer lo que Dios me pide. No, porque no necesita decirlo, se nota en esa persona, brilla por sí sola esa persona y sus actos confirman que Él está haciendo todo lo que está dentro de su alcance para poder acercarse a Dios. Entonces, una madurez espiritual puede decir como Pablo decía entonces en los versículos anteriores, a mí que soy el más pequeño de todos, en otra de sus cartas, que yo soy el primero de los pecadores. Entonces, nuestra identidad en Cristo siempre nos lleva a poder comprender que todo lo que nosotros somos y hemos logrado hasta ahora es únicamente con el poder de Dios. Y es ahí donde Cristo es glorificado en nuestras vidas. Y es ahí entonces donde podemos darle toda la gloria a Dios. La verdadera madurez espiritual entonces es una persona humilde, es una persona que no necesita alardear, lleno de amor y que puede entonces ser resistente, como decía Pablo, sea andar en necesidad, en abundancia, sea andar con poco, con mucho, estando quizás durmiendo poco, durmiendo mucho, ¿verdad? Pero está ahí, resiste. ¿Por qué? Porque Dios obra en su corazón. Entonces, todo lo que vimos en estos versículos, lo que Pablo ora y hace la petición delante de Dios a favor de los creyentes, esta progresión también nos ayuda a nosotros y nos invita a analizarnos espiritualmente. ¿En cuál de los eslabones estamos? Quizás en el primero, tratando primero de fortalecer nuestro hombre interior, ¿verdad? Pero ese esfuerzo no nos tiene que desanimar porque estamos al principio, sino que nos tiene que ayudar a poder esforzarnos más, acercarnos más a Cristo y poder ver entonces todo lo que Dios es capaz de hacer a través de nuestras vidas para bendición de otros hermanos. Así que aquí llegamos entonces a la última parte. Vamos a estar viendo entonces en otros capítulos y versículos otras de las verdades escondidas, ¿verdad? De las ricas verdades escondidas en esta parte de la carta de Pablo a los Efesios. Que el Señor les bendiga.